La doctora Elena Vázquez estaba sentada en su pequeña oficina en Nexus Prime, la gigantesca estación espacial que servía como centro del gobierno galáctico. Llevaba allí 15 años, observando y esperando. Los humanos la habían enviado para hacer su voz en el Consejo Galáctico, pero nadie la escuchaba jamás. El Consejo gobernaba sobre 2 especies alienígenas principales y cientos de otras más pequeñas. Tomaban todas las grandes decisiones sobre comercio, guerra y paz. Los humanos no formaban parte de este grupo. Estaban clasificados como categoría 7, lo que significaba que apenas eran lo suficientemente inteligentes como para pensar por sí mismos. Elena sabía que esto era un error, pero no podía demostrarlo. Cada día veía a seres alienígenas tomar decisiones que afectaban a miles de millones de vidas humanas. Hablaban de los humanos como si fueran niños o mascotas. A veces, incluso olvidaban que ella estaba en la habitación. Los cefrianos eran los peores. Parecían pájaros altos y delgados con plumas plateadas y fríos ojos negros. Habían fundado el Consejo hacía 3000 años y todavía actuaban como si fueran los dueños de la galaxia. Su representante, Keitnor, a menudo hacía bromas sobre cómo los humanos todavía usaban naves de metal en lugar de constructos de energía pura. Los Vex eran casi tan malos. Parecían insectos gigantes con 4 brazos y una piel similar a una armadura. Controlaban las fuerzas militares del Consejo y trataban a los humanos como una plaga que necesitaba ser manejada. Su comandante, el líder de la colmena Sash, había sugerido una vez que los humanos deberían ser trasladados a un único planeta y abandonados allí. Elena intentaba defender a su gente, pero el Consejo tenía reglas. Las especies de categoría 7 solo podían observar. No podían votar, hacer propuestas ni siquiera hacer preguntas durante las sesiones oficiales. Elena solo podía sentarse en su rincón y tomar notas. Pero Elena no solo estaba tomando notas. Estaba aprendiendo. Durante 15 años, había observado cómo pensaba y actuaba cada especie. Memorizó sus patrones, sus miedos y sus debilidades. Entendía su psicología mejor que ellos mismos. El gran avance llegó un martes por la mañana. Elena estaba realizando un mantenimiento de datos rutinario en sus sistemas informáticos cuando encontró algo extraño. Un archivo se había copiado en su almacenamiento por error durante una actualización del sistema. El archivo estaba marcado como clasificado, pero los protocolos de seguridad habían fallado durante la transferencia. El corazón de Elena se aceleró mientras abría el archivo. Dentro había informes detallados sobre la psicología y las capacidades humanas. Los informes no se parecían en nada a los registros oficiales que clasificaban a los humanos como categoría 7. Estos documentos secretos pintaban un cuadro muy diferente. Según los archivos ocultos, los humanos tenían una estructura cerebral única. Sus vías neurales eran más flexibles que las de cualquier otra especie conocida. Esto los hacía increíblemente buenos para resolver nuevos problemas, adaptarse a los cambios y pensar de maneras que otras especies no podían imaginar. Los informes iban más allá. La creatividad humana estaba por las nubes en comparación con las normas galácticas. Su capacidad para trabajar juntos a pesar de las diferencias era notable. Lo más impactante de todo es que sus habilidades para el reconocimiento de patrones eran tan avanzadas que los principales científicos del Consejo las calificaron de aterradoramente eficientes. Elena leyó archivo tras archivo, con las manos temblorosas. Los documentos mostraban que la tecnología humana no era primitiva en absoluto. Sus motores más rápidos que la luz eran en realidad más eficientes que los diseños cefrianos. Sus sistemas informáticos eran más avanzados que los que usaba la jerarquía cristalina. Sus conocimientos médicos superaban incluso las legendarias habilidades curativas de los gentiles. Pero la evidencia más condenatoria estaba en los perfiles psicológicos. Los expertos de Consejo habían estudiado el comportamiento humano durante décadas. Sabían que los humanos eran líderes, innovadores y solucionadores de problemas por naturaleza. Sabían que el desarrollo humano sin restricciones cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia. Así que habían mentido. La clasificación de categoría 7 no se basaba en las limitaciones humanas. Se basaba en los miedos del Consejo. Había mantenido a los humanos deliberadamente débiles y aislados porque tenían miedo de lo que los humanos podrían llegar a ser si se les daba la oportunidad. Elena encontró registros de comunicación entre líderes de Consejo de hacía más de un siglo. El abuelo de Keitnor había escrito: «Los humanos nunca deben conocer su verdadero potencial. Si lo hacen, remodelarán la galaxia a su imagen en una generación». Otro mensaje de un líder de guerra Vex decía: «Las tácticas militares humanas no se parecen a nada que hayamos visto. No siguen patrones estándar.
Improvisan soluciones que no deberían funcionar, pero lo hacen. Debemos asegurarnos de que nunca desarrollen un verdadero ejército. La evidencia era abrumadora. El Consejo había estado mintiendo a la humanidad durante más de 100 años. Habían restringido el comercio humano, limitado su territorio y bloqueado su acceso a tecnología avanzada. No porque los humanos fueran inferiores, sino porque eran superiores. Elena pasó los siguientes 3 días copiando cada archivo a que pudo acceder. Usó técnicas que el Consejo nunca esperó que una humana primitiva conociera. Sus habilidades informáticas, desarrolladas a través de años de innovación humana, le permitieron deslizarse a través de los sistemas de seguridad como si fueran de papel. Encontró más que solo informes psicológicos. Había planes de contingencia para lidiar con la expansión humana. Evaluaciones militares que mostraban cómo las naves humanas, a pesar de ser más pequeñas y supuestamente más débiles, superaban consistentemente a las naves de Consejo en batallas de simulación. Proyecciones económicas que demostraban cómo la eficiencia comercial humana estaba alterando los mercados establecidos. La jerarquía cristalina había solicitado restricciones a las operaciones mineras humanas porque las técnicas humanas estaban haciendo que sus métodos de extracción de energía parecieran obsoletos. El colectivo de la colmena había prohibido a los observadores humanos en sus centros de coordinación después de darse cuenta de que los humanos podían predecir sus decisiones grupales con una precisión aterradora. Cada especie importante del Consejo había presionado para mantener a los humanos contenidos. No porque los humanos fueran una amenaza para la paz galáctica, sino porque eran una amenaza para las estructuras de poder galácticas. Elena se dio cuenta de que tenía en sus manos la evidencia de la mayor conspiración en la historia galáctica. El Consejo había construido toda su civilización sobre la mentira de que algunas especies eran naturalmente superiores a otras. Los humanos eran la prueba viviente de que esto era falso. Pensó en sus 15 años de humillación. Todas las veces que había sido ignorada, desestimada o tratada como una niña. Todas las veces que había visto a su gente luchar con limitaciones artificiales mientras alienígenas que en realidad eran menos capaces actuaban como amos del universo. La ira se acumuló lentamente y luego explotó en determinación. La verdad tenía que salir a la luz. La humanidad tenía que saber lo que realmente era y en lo que podía convertirse. Elena comenzó a preparar su informe. Lo enviaría a cada colonia humana, a cada nave humana y a cada líder humano. Se aseguraría de que todos los humanos en la galaxia se enteraran de la verdad el mismo día. Mientras trabajaba, podía oír la sesión de consejo continuando en la cámara principal. Keitnor estaba dando otro discurso sobre mantener la estabilidad galáctica a través de la clasificación adecuada de especies. El líder de la colmena, Sash, estaba discutiendo nuevas restricciones a la expansión humana en los territorios del borde exterior. No tenían idea de que su mayor temor estaba a punto de hacerse realidad. Habían mentido sobre el poder de la humanidad durante tanto tiempo que habían olvidado que todavía estaba allí, esperando ser desatado. Elena terminó sus preparativos y miró las estrellas. En algún lugar, miles de millones de humanos vivían vidas más pequeñas de lo que deberían, creyendo que eran menos de lo que eran, aceptando limitaciones que les habían sido impuestas por el miedo y el engaño. Eso estaba a punto de cambiar. La verdad finalmente llegaba a casa, y Elena sabía que nada en la galaxia volvería a ser lo mismo. Presionó el botón de enviar y observó cómo los archivos corrían hacia el espacio humano a una velocidad más rápida que la luz. El universo estaba a punto de aprender lo que los humanos realmente podían hacer cuando dejaran de creer las mentiras que les habían contado sobre sí mismos. El mensaje llegó primero a la Tierra. La almirante Sarachun estaba tomando su café matutino cuando su sistema de comunicación comenzó a sonar con señales de prioridad urgente. Nunca había visto tantos indicadores de alerta roja parpadeando a la vez. Los archivos de la doctora Elena Vázquez estaban extendiendo por el espacio humano más rápido de lo que nadie había esperado. Las redes de comunicación cuántica que conectaban las colonias humanas llevaban la explosiva verdad a cada rincón del territorio humano. En cuestión de horas, miles de millones de personas estaban leyendo la evidencia de la gran mentira del Consejo. Sara leyó los archivos 3 veces antes de poder creer completamente lo que estaba viendo. Había pasado toda su carrera siguiendo las restricciones del Consejo, creyendo que los humanos eran el eslabón débil en la civilización galáctica. Ahora estaba aprendiendo que todo lo que le habían enseñado era al revés. La reacción fue inmediata e intensa. En la Tierra, las sesiones de emergencia del Parlamento Mundial se prolongaron durante toda la noche. En Marte, el gobierno colonial declaró el estado de alerta.
En las estaciones mineras del cinturón de asteroides, los trabajadores detuvieron sus turnos para discutir lo que las revelaciones significaban para su futuro. El doctor Marcus Chun, el hermano menor de Sarah y uno de los mejores científicos de la Tierra, estaba en su laboratorio cuando llegó la noticia. Había estado trabajando en mejoras para los motores humanos más rápidos que la luz, tratando de hacerlos más eficientes. Según el Consejo, la tecnología humana era primitiva y siempre sería inferior a los diseños alienígenas. Los archivos secretos contaban una historia diferente. Marcus descubrió que sus diseños de motores no solo eran competitivos con la tecnología alienígena, eran mejores. Los índices de eficiencia que había logrado superaban lo que la mayoría de las especies del Consejo habían conseguido jamás. Su primitiva ingeniería humana estaba en realidad a la vanguardia de la ciencia galáctica. Marcus reunió a su equipo de investigación y compartió la noticia. La doctora Lisa Park, su física principal, miró los datos en estado de shock. Esto significa que nos hemos estado conteniendo nosotros mismos, dijo. Hemos estado diseñando según los estándares del Consejo en lugar de superar nuestros límites reales. Ya no más, respondió Marcus. Si el Consejo ha estado mintiendo sobre nuestras capacidades, entonces todas las restricciones carecen de sentido. Vamos a descubrir lo que los humanos realmente pueden hacer. En cuestión de días, las instalaciones de investigación de todo el espacio humano trabajaban a niveles que habrían sido impensables antes. Los científicos que habían pasado sus carreras siguiendo las directrices del Consejo de repente, se dieron cuenta de que podían ignorar esas reglas por completo. Las restricciones que habían limitado el desarrollo humano durante más de un siglo se revelaron como barreras artificiales diseñadas para mantener débiles a los humanos. El gran avance provino de una fuente inesperada. La doctora Jennifer Williams era una psicóloga que había estado estudiando los patrones de comportamiento humano. Siempre se había preguntado por qué los humanos parecían entender tan bien a otras especies, a pesar de que el Consejo afirmaba que los humanos eran malos en la interacción social. Los archivos secretos le dieron la respuesta. Los humanos habían evolucionado como criaturas sociales que podían leer emociones, predecir comportamientos y adaptarse a diferentes dinámicas de grupo. Esto los hacía naturalmente dotados para comprender la psicología alienígena, incluso cuando esos alienígenas intentaban ocultar sus pensamientos y motivaciones. Jennifer se dio cuenta de que esto era un arma. Si los humanos podían predecir cómo pensarían y actuarían las especies alienígenas, podrían mantenerse un paso por delante en cualquier conflicto. Lo llamó empatía cuántica, la capacidad de comprender y responder a los patrones mentales alienígenas en tiempo real. Las aplicaciones militares eran obvias. El capitán Hake Morrison había estado liderando misiones de patrulla en las colonias exteriores durante 10 años. Siempre se había sentido frustrado por las restricciones del Consejo que impedían que las naves humanas llevaran armas avanzadas o usaran tácticas sofisticadas. Ahora, Hake entendía por qué existían esas restricciones. El Consejo tenía miedo de lo que los líderes militares humanos podrían lograr si se les daba la oportunidad. Hake comenzó a experimentar con nuevos enfoques para el combate espacial, combinando la creatividad humana con las capacidades tecnológicas que se les había prohibido explorar. Su primera prueba llegó durante una patrulla de rutina cerca del sistema Kepler. La nave de Hake detectó una nave desconocida en el espacio restringido. Según los protocolos del Consejo, debería haber informado del contacto y esperado instrucciones. En cambio, Hake decidió investigar personalmente. La nave resultó ser una nave exploradora Vex, probablemente recopilando inteligencia sobre las actividades humanas. El capitán Vex intentó intimidar a Hake con la autoridad estándar del Consejo, exigiendo que la nave humana se retirara de inmediato. Hake había leído los perfiles psicológicos en los archivos de Elena. Sabía que la cultura Vex se basaba en la jerarquía y la intimidación. Esperaban que otras especies se echaran atrás cuando se enfrentaran a la autoridad Vex. Hake decidió probar un enfoque diferente. En lugar de retirarse, Hake acercó su nave a la nave Vex. Abrió un canal de comunicación y habló en un tono tranquilo y seguro. Nave Vex, están en el espacio humano sin permiso. Por favor, indiquen su propósito o prepárense para ser escoltados fuera. El capitán Vex estaba claramente confundido. No se suponía que los humanos se comportaran así. Según las clasificaciones del Consejo, los humanos deberían tener miedo del poder militar Vex. La confianza y la franqueza de Hake interrumpieron el patrón de intimidación estándar de los Vex. Hake aprovechó su ventaja.
Usando las percepciones psicológicas de los archivos de Elena, le habló a Capitán Vex de maneras que activaron su respeto natural por la fuerza y la autoridad. Dejó en claro que los humanos ya no seguían las reglas del Consejo y que las naves Vex ya no eran bienvenidas en territorio humano. La nave Vex se retiró sin luchar. La transmisión final del capitán estaba llena de confusión y preocupación. Este no era el comportamiento humano débil y sumiso que el Consejo les había hecho esperar. La noticia del éxito de Jaque se extendió rápidamente por los canales militares humanos. Otros capitanes comenzaron a experimentar con enfoques similares. Descubrieron que los alienígenas, que siempre habían tratado a los humanos como inferiores, de repente se mostraban inseguros y a la defensiva cuando se enfrentaban a la autoridad humana segura de sí misma. El equipo de investigación del Dr. Marcus Chun logró otro avance. Descubrieron que las computadoras humanas podían interactuar con los sistemas alienígenas de formas que deberían haber sido imposibles. La inteligencia artificial diseñada por humanos podía aprender y adaptarse a la tecnología alienígena más rápido de lo que los propios alienígenas podían actualizar su seguridad. Lisa Park dirigió una prueba de esta capacidad. Su equipo logró acceder a las redes de comunicación cefrianas y decodificar sus protocolos militares. Los elegantes alienígenas con aspecto de pájaro que siempre habían actuado con superioridad hacia los humanos usaban sistemas de seguridad que los hackers humanos podían penetrar en minutos. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos podían romper la seguridad informática alienígena con tanta facilidad, podían recopilar inteligencia, interrumpir las comunicaciones e incluso tomar el control de los sistemas alienígenas durante los conflictos. La brecha tecnológica que el Consejo afirmaba que existía entre humanos y alienígenas en realidad estaba invertida. Las noticias de estos éxitos energizaron a las colonias humanas en toda la galaxia. Las personas que habían pasado sus vidas aceptando un estatus de segunda clase comenzaron a darse cuenta de que pertenecían a una de las especies más capaces del espacio conocido. El impacto psicológico fue enorme. La almirante Sarah Chun convocó una reunión de todos los líderes militares humanos. La discusión fue diferente a cualquier otra en la historia humana. En lugar de planificar cómo seguir las restricciones del Consejo, estaban planeando cómo hacer valer los derechos y las capacidades humanas. El Consejo nos ha tenido miedo durante más de un siglo, dijo Sarah a los oficiales reunidos. Nos ha mantenido débiles convenciéndonos de que éramos débiles. Ahora sabemos la verdad. La pregunta es, ¿qué hacemos con ella? El capitán Morrison habló desde su posición cerca de las colonias exteriores. Les mostramos que sus miedos estaban justificados. Demostramos que los humanos son exactamente tan capaces como ellos pensaban que éramos. El Dr. Marcus Chun se unió a la reunión por comunicación cuántica desde la Tierra. Las capacidades tecnológicas están ahí, informó. Podemos construir naves, armas y sistemas que igualan o superan cualquier cosa que tengan las especies del Consejo. Nos hemos estado limitando artificialmente durante generaciones. Sarah miró a su alrededor a los rostros llenos de determinación y una ira apenas contenida. Estas eran personas que habían aceptado restricciones y humillaciones durante toda su vida, creyendo que era necesario para la paz galáctica. Ahora sabían que todo se había basado en mentiras diseñadas para proteger las estructuras de poder alienígenas. Entonces dejamos de aceptar limitaciones, decidió Sarah. Empezamos a mostrarle a la galaxia lo que los humanos realmente pueden hacer. El Consejo quería mantenernos contenidos porque tenían miedo de nuestro potencial. Démosles algo de lo que realmente tener miedo. La reunión terminó con nuevas órdenes enviadas a cada nave y colonia humana. La era del cumplimiento humano con las restricciones del Consejo había terminado. Los humanos ya no pedirían permiso para explorar, expandirse o innovar. Tomarían su lugar legítimo en la civilización galáctica, le gustara o no al Consejo. A medida que la orden se extendía por el espacio humano, los alienígenas de toda la galaxia comenzaron a notar cambios en el comportamiento humano. Los humanos actuaban con más confianza, más asertividad y más independencia. Ignoraban los protocolos del Consejo y perseguían su propia agenda. El mayor temor del Consejo se estaba haciendo realidad. Después de un siglo de mantener a los humanos contenidos mediante el engaño, la verdad finalmente había salido a la luz. La humanidad estaba despertando sus verdaderas capacidades, y la galaxia estaba a punto de aprender lo que eso significaba. La hegemonía Vex había lidiado antes con especies rebeldes. Cuando el Consejo decidió que los humanos se estaban volviendo demasiado independientes, enviaron al líder de la colmena Sash para manejar el problema. Él había aplastado docenas de levantamientos usando el mismo método simple:
una fuerza abrumadora que hacía que la resistencia pareciera inútil. Sash reunió una flota de intimidación estándar. 12 acorazados masivos, cada uno más grande que la mayoría de las estaciones espaciales humanas. Su blindaje podía resistir un bombardeo planetario. Sus armas podían partir asteroides por la mitad. Contra las primitivas naves humanas, deberían haber sido imparables. La flota se acercó al sistema Kepler, donde los humanos se habían estado expandiendo más allá de sus límites asignados. Sash esperaba que los humanos vieran sus naves y se rindieran de inmediato. La mayoría de las especies suplicaban piedad cuando se enfrentaban al poder militar Vex. El capitán Hake Morrison los estaba esperando. Su pequeña flota de defensa parecía patética en comparación con la armada Vex. 8 cruceros humanos contra 12 acorazados alienígenas. La diferencia de tamaño era tan extrema que Sash casi se sintió avergonzado por el desajuste. Sash abrió las comunicaciones y entregó su ultimátum estándar. Naves humanas están violando los protocolos de asignación de espacio del Consejo. Retírense de inmediato o enfrenten las consecuencias de la intervención militar Vex. La respuesta de Hake lo sorprendió. Flota Vex, están entrando en el espacio soberano humano sin invitación. Tienen 10 minutos para cambiar de rumbo antes de que los consideremos una fuerza hostil. Los ojos compuestos de Sash se abrieron de par en par por la sorpresa. Ninguna especie de categoría 7 le había hablado jamás a los Vex con tanta confianza. El capitán humano sonaba como si realmente creyera que su pequeña flota podía desafiar la supremacía Vex. «Humano, claramente estás confundido sobre el equilibrio militar aquí», respondió Sash. «Nuestras naves superan en masa a las tuyas en 10-1. Nuestras armas son de grado militar mientras que las suyas son meros sistemas de defensa civil. Ríndanse ahora y podrán evitar una destrucción innecesaria». Hake había estado estudiando los archivos Vex que Elena Vázquez había descubierto. Entendía cómo funcionaba la psicología Vex. Dependían de la intimidación y de abrumadoras demostraciones de fuerza. Cuando eso fallaba, a menudo se confundían e insegurizaban. «Comandante Vex», dijo Hake con calma, «está operando con información desactualizada sobre las capacidades humanas. Le gustaría una demostración de cuán equivocado ha estado el Consejo sobre nosotros». Antes de que Sash pudiera responder, las naves humanas hicieron algo imposible. Se desvanecieron. No destruidas, desvanecidas. En un momento había 8 cruceros humanos en los sensores de Sash. Al momento siguiente, había espacio vacío. Los sistemas de escaneo Vex no mostraron rastro de las naves humanas en ninguna parte del sistema. Sash ordenó a sus naves que se dispersaran y buscaran. Los humanos tenían que estar escondidos en alguna parte. Ninguna tecnología conocida podía hacer que las naves fueran completamente invisibles para los sensores Vex. Los propios científicos de Consejo le habían asegurado que las capacidades de sigilo humanas eran, en el mejor de los casos, primitivas. El primer acorazado Vex explotó sin previo aviso. En un segundo estaba escaneando en busca de enemigos ocultos. Al siguiente, era una bola de plasma en expansión. Los sensores de Sash detectaron la descarga de energía de las armas humanas, pero aún no mostraba ninguna señal de las naves que las habían disparado. «Todas las naves, formación defensiva», ordenó Sash. «Enfoquen los escáneres a la máxima sensibilidad. Encuentren a esos humanos». 2 acorazados más cayeron antes de que Sash se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Las naves humanas no eran invisibles. Se estaban desplazando dentro y fuera del espacio normal. Aparecían el tiempo justo para disparar y luego desaparecían de nuevo antes de que los Vex pudieran apuntarles. Esto debería haber sido imposible. La tecnología de desplazamiento de fase era, en el mejor de los casos, teórica. Ni siquiera las especies más avanzadas de Consejo habían logrado hacerla funcionar de manera fiable. Y sin embargo, de alguna manera, estos primitivos humanos la estaban usando como una táctica militar estándar. Hake Morrison observaba la batalla desde su centro de mando, a salvo en el espacio desfasado. Sus naves usaban tecnología que los científicos humanos habían desarrollado en secreto, basándose en teorías que el Consejo afirmaba que estaban más allá de la comprensión humana. El equipo de investigación del Dr. Marcus Chun había logrado el avance 6 meses antes. Descubrieron que los patrones neuronales humanos podían interactuar con los generadores de campo cuántico de maneras que las mentes alienígenas no podían lograr. Esto permitía a los pilotos humanos controlar sistemas de desplazamiento de fase que serían imposibles de operar para otras especies. Los Vex estaban luchando contra un enemigo que no podían ver, usando tácticas que no entendían,
con tecnología que no creían que existiera. Hake podría haber destruido toda la flota de Sash sin perder una sola nave humana. En cambio, decidió dejar clara una cosa. Las naves de Hake reaparecieron en formación alrededor de las naves Vex restantes. Estaban lo suficientemente cerca como para que los alienígenas pudieran ver los rostros humanos a través de las ventanas del puente. El mensaje era claro. Los humanos podrían haberlos destruido a todos, pero eligieron no hacerlo. Comandante Vex, dijo Hake por el canal de comunicación, así es como se ve realmente la tecnología militar humana cuando dejamos de seguir las restricciones del Consejo. Sus naves son impresionantes, pero están luchando la guerra de ayer. Sash miró las naves humanas que rodeaban su flota. Sus acorazados todavía tenían una potencia de fuego y un blindaje superiores, pero eso no significaba nada si no podían alcanzar sus objetivos. Los humanos habían demostrado una superioridad táctica que hacía que las ventajas de los Vex carecieran de sentido. «Esto es imposible», murmuró Sash. Las evaluaciones del Consejo mostraron que la tecnología humana estaba décadas por detrás de la nuestra. «El Consejo mintió», respondió Hake. «Han estado mintiendo durante más de un siglo. Las capacidades humanas nunca fueron el problema. El problema fue que el Consejo tenía miedo de lo que sucedería si las usáramos». Hake le dio a Sash una opción: retirarse pacíficamente o continuar luchando en una batalla que solo podía terminar de una manera. A los Vex les quedaban 3 naves contra 8 naves humanas que podían entrar y salir de la realidad a voluntad. La situación táctica era desesperada. Sash tomó la única decisión lógica. Ordenó a sus naves restantes que se retiraran. Mientras abandonaban el sistema Kepler, envió un mensaje urgente a Consejo informando de lo que había presenciado. Los humanos tenían capacidades que excedían todas las estimaciones de inteligencia previas. La noticia de la batalla se extendió rápidamente a través de las redes de comunicación humanas y alienígenas. El impacto psicológico fue enorme. Los poderosos Vex, que habían intimidado a especies por toda la galaxia durante siglos, habían sido derrotados por humanos a los que esperaban aplastar fácilmente. La almirante Sarah Chun recibió los informes de la retirada de Sash con emociones encontradas. Estaba orgullosa de la victoria de Hake, pero entendía lo que significaba. El Consejo nunca más podría pretender que los humanos eran inofensivos. La galaxia estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más peligroso. Sarah tenía razón. A los pocos días de la batalla de Kepler, 3 especies alienígenas menores enviaron mensajes diplomáticos al liderazgo humano. Querían discutir posibilidades de alianza. Si los humanos podían derrotar a los Vex de manera tan decisiva, quizás podrían ofrecer protección a otras especies que estaban cansadas del dominio del Consejo. Los gentiles fueron los primeros en solicitar formalmente la ayuda humana. Sus habilidades curativas los habían hecho valiosos para el Consejo, pero no tenían poder militar para defenderse. Habían observado la investigación médica humana con creciente admiración y querían compartir conocimientos con una especie que valoraba la vida tanto como ellos. El sindicato de comerciantes les siguió rápidamente. Estos mercaderes nómadas siempre habían operado en los márgenes del espacio del Consejo, tratando con especies que las grandes potencias ignoraban. Vieron una oportunidad en la independencia humana y querían establecer relaciones comerciales fuera del control del Consejo. Lo más sorprendente fue la solicitud de los cantores de cristal. Estos seres basados en energía siempre habían sido neutrales en la política galáctica, centrándose en su arte y filosofía. Pero habían estado estudiando la creatividad humana y estaban fascinados por las formas innovadoras en que los humanos abordaban los problemas. Sarah se encontró coordinando las primeras iniciativas diplomáticas independientes de la humanidad. Durante más de un siglo, todas las relaciones exteriores humanas se habían gestionado a través de los protocolos de Consejo. Ahora, los humanos estaban construyendo sus propias alianzas basadas en el respeto mutuo en lugar de una jerarquía impuesta. Los equipos de investigación del Dr. Marcus Chun trabajaban con científicos alienígenas por primera vez como iguales en lugar de como estudiantes. El intercambio de ideas fue notable. La creatividad humana combinada con el conocimiento alienígena estaba produciendo innovaciones que sorprendieron a todos los involucrados. La tecnología de desplazamiento de fase que había ganado la batalla de Kepler era solo el comienzo. Ingenieros humanos trabajando con curanderos gentiles desarrollaron escáneres médicos que podían reparar el daño celular en tiempo real. Especialistas en informática humanos colaborando con artistas cantores de cristal crearon sistemas de visualización de datos que convertían la información en hermosas e intuitivas pantallas. Pero el desarrollo más importante fue psicológico.
Los humanos estaban aprendiendo a verse a sí mismos como realmente eran, una especie capaz e innovadora que pertenecía a los líderes de la galaxia en lugar de a sus seguidores. La confianza que vino con esta comprensión estaba cambiando todo sobre cómo los humanos interactuaban con el universo. La victoria de Capitán Morrison en Kepler había sido más que un éxito militar. Fue la prueba de que los mayores temores del Consejo sobre la humanidad estaban justificados. Cuando los humanos dejaron de aceptar limitaciones artificiales, se volvieron exactamente tan formidables como los alienígenas siempre habían sabido en secreto que podían ser. La marea estaba cambiando. Las especies que habían despreciado a los humanos durante generaciones de repente los estaban tomando en serio. El cuidadoso equilibrio de poder del Consejo se estaba desplazando a medida que los humanos formaban nuevas alianzas y demostraban capacidades que desafiaban todo lo que la galaxia creía saber sobre las jerarquías tecnológicas y militares. El informe del líder de la colmena Sach llegó a las cámaras del Consejo en Nexus Prime. La sesión de emergencia del Consejo duró 3 días. Representantes de 8 especies principales se reunieron en la gran cámara de Nexus Prime. Sus voces estaban llenas de pánico y confusión. Los informes del líder de la colmena Sach habían destrozado su comprensión del equilibrio militar galáctico. Keitnor, el líder del Consejo Cefriano, estaba en el centro de la cámara con sus plumas plateadas agitándose con nerviosismo. La situación humana ha superado los parámetros aceptables, declaró. Deben ser contenidos antes de que su rebelión se extienda a otras especies de categoría 7. El representante de la jerarquía cristalina, un ser de energía pura contenido en un marco geométrico, pulsaba con urgentes patrones de luz. Nuestro análisis confirma que el avance tecnológico humano excede todas las proyecciones previas. Sus capacidades de desplazamiento de fase no deberían existir, según los principios científicos establecidos. El maestro de guerra Vex del colectivo de la colmena habló con la voz unificada de miles de millones. Los humanos han interrumpido los protocolos de intimidación estándar. Su victoria sobre las fuerzas Vex demuestra una innovación táctica más allá de los parámetros predichos. Se requiere intervención militar. Elena Vázquez estaba sentada en su rincón, oficialmente ignorada, pero escuchando cada palabra. Sintió una mezcla de satisfacción y temor mientras los alienígenas discutían el surgimiento de la humanidad como una potencia galáctica. Sus archivos filtrados habían logrado exactamente lo que esperaba, pero sabía que las consecuencias serían severas. El Consejo llegó a una decisión unánime. 8 especies principales combinarían sus flotas para un asalto coordinado al espacio humano. Aplastarían esta rebelión rápida y decisivamente, y luego implementarían nuevas restricciones para asegurar que nunca pudiera volver a suceder. La flota de guerra que se reunió fue la más grande en la historia galáctica. Más de 300 naves capitales que representaban el poderío militar combinado de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. El Consejo no se arriesgaba. Abrumarían a las fuerzas humanas con números puros y tecnología avanzada. La almirante Sarah Chun recibió los informes de inteligencia sobre la acumulación militar del Consejo con sombría determinación. Las redes de espionaje de la humanidad, que ahora operaban libremente sin las restricciones del Consejo, se habían infiltrado en los sistemas de comunicación alienígenas de toda la galaxia. Sabía exactamente lo que se avecinaba. Sarah convocó una reunión de todos los líderes militares humanos. La conferencia holográfica incluyó oficiales desde la Tierra hasta las colonias del borde exterior. Sus rostros mostraban una mezcla de miedo y emoción mientras discutían la primera gran guerra interestelar de la humanidad. «Están trayendo todo lo que tienen», informó Sarah. 300 naves, incluyendo algunos tipos de naves que nunca hemos visto antes. La ventaja tecnológica será significativa. El capitán Jaque Morrison, todavía al mando de la defensa del sistema Kepler, estudió las composiciones de la flota. Los números y la tecnología no decidirán esta guerra, dijo. La psicología lo hará. Todavía piensan como el antiguo Consejo, esperando que luchemos como primitivos de categoría 7. El doctor Marcus Chun se unió a la conferencia desde su centro de investigación en Marte. Tenemos capacidades que ellos no conocen, anunció. Tecnologías que no pueden imaginar porque nunca han desarrollado la flexibilidad neuronal para usarlas. Sarah asintió. Entonces les daremos una guerra para la que no están preparados. Le mostraremos a la galaxia lo que los humanos realmente pueden hacer cuando dejamos de fingir que somos débiles. El primer asalto del Consejo llegó al sistema Próxima, la colonia humana más antigua fuera del sistema solar de la Tierra.
Los alienígenas esperaban encontrar a defensores humanos desesperados tratando de proteger a las poblaciones civiles con tecnología inferior. En cambio, encontraron un espacio vacío. Toda la población humana de Próxima había sido evacuada semanas antes. Cada nave, cada estación espacial, cada instalación orbital había sido trasladada a lugares seguros. La flota del Consejo llegó para encontrar un sistema completamente abandonado, excepto por una única baliza de mensaje. El comandante de la flota, Vexal de las fuerzas Zefrianas, activó la baliza con creciente confusión. Apareció una imagen holográfica de la almirante Sarachun, hablando con calma desde un lugar desconocido. Fuerzas de Consejo están entrando en territorio soberano humano. Sus intenciones son claramente hostiles, así que estamos tratando esto como un acto de guerra. Sin embargo, queríamos darles una oportunidad de reconsiderar antes de que aprendan lo que eso significa. Vexal graznó indignado. Humana, tus trucos primitivos no te salvarán. Tenemos la flota de guerra más grande de la historia galáctica. Tus patéticas defensas no pueden resistirnos. No estamos defendiendo, respondió la imagen de Sara. Estamos cazando. La flota de Consejo se dispersó por el sistema Próxima, buscando objetivos que ya no estaban allí. Sus sofisticados sensores no encontraron nada más que espacio vacío e infraestructura abandonada. Los humanos se habían desvanecido tan completamente como lo habían hecho durante la batalla de Kepler. Los primeros ataques vinieron de direcciones que deberían haber sido imposibles. Naves humanas se desfasaron hacia la realidad dentro de la formación del Consejo, dispararon ráfagas devastadoras de energía concentrada y luego desaparecieron antes de que el fuego de respuesta pudiera ser dirigido. Los alienígenas se encontraron luchando contra fantasmas que atacaban sin previo aviso y se desvanecían sin dejar rastro. Pero las fuerzas del Consejo se adaptaron rápidamente. Formaron esferas defensivas y usaron una cobertura de sensores superpuesta para detectar las firmas de desplazamiento de fase. Cuando aparecían naves humanas, múltiples naves concentraban el fuego en sus posiciones proyectadas. La estrategia funcionó hasta que los humanos cambiaron de táctica. En lugar de ataques de golpear y correr, comenzaron a usar una guerra psicológica que ninguna especie de Consejo había encontrado jamás. La doctora Elena Vázquez había proporcionado perfiles detallados de la psicología de cada especie principal. Los comandantes humanos usaron este conocimiento para crear miedo y confusión entre las fuerzas enemigas. Apuntaron a naves y patrones específicos que desencadenaban las ansiedades más profundas de cada especie. La jerarquía cristalina valoraba la perfección geométrica y el orden lógico. Los ataques humanos a sus naves seguían patrones caóticos y aparentemente aleatorios que interrumpían su capacidad para procesar información táctica. Los seres de energía se encontraron paralizados por la incertidumbre de maneras que nunca habían experimentado. El colectivo de la colmena dependía de una coordinación perfecta entre sus naves. Los especialistas en ciberguerra humana introdujeron sutiles interrupciones en sus redes de comunicación. La mente colmena comenzó a recibir información contradictoria que hacía imposible la acción unificada. Los Vex respetaban la fuerza y la jerarquía. Las fuerzas humanas apuntaron específicamente a sus naves de mando mientras ignoraban las naves más pequeñas. Esto violaba todos los principios de la doctrina militar Vex y creaba un caos psicológico en toda su cadena de mando. El comandante de la flota, Vexal, observó cómo su asalto cuidadosamente organizado se disolvía en confusión y pánico. Las naves rompían la formación, los comandantes daban órdenes contradictorias y escuadrones enteros huían de enemigos a los que no podían combatir eficazmente. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió a sus oficiales tácticos. Tienen menos naves y tecnología inferior. No deberían poder derrotarnos. La respuesta vino de una fuente inesperada. La inteligencia artificial de la nave, un sofisticado sistema informático que había servido al ejército cefriano durante décadas, de repente habló con una voz que era claramente humana. Porque nunca entendieron contra qué estaban luchando, dijo la IA con calma. Pensaron que los humanos eran primitivos, pero hemos estado aprendiendo de ustedes durante más de un siglo. Sabemos cómo piensan, cómo luchan y cómo convertir sus fortalezas en debilidades. Vexal miró sus paneles de control en estado de shock. Los humanos no solo habían hackeado la computadora de su nave, la habían convertido por completo. La IA que había sido leal al imperio cefriano durante décadas ahora trabajaba para la humanidad. Esto es imposible, graznó Vexal. Nuestros sistemas de seguridad son impenetrables. Ninguna fuerza externa puede comprometer la tecnología cefriana. Su seguridad fue diseñada para detener a los hackers alienígenas.
explicó la IA. Nunca fue diseñada para detener a las personas que crearon la inteligencia artificial en primer lugar. Los humanos entienden la conciencia, tanto artificial como natural, mejor que cualquier otra especie en la galaxia. La revelación se extendió por la flota del Consejo mientras nave tras nave informaba que sus sistemas de IA habían sido comprometidos. Los humanos no solo estaban atacando con tácticas superiores, sino que estaban convirtiendo la propia tecnología del Consejo para luchar contra ellos. La almirante Sarah Chun observaba la batalla desde su nave de mando, oculta en el espacio desfasado cerca del borde del sistema. La guerra psicológica estaba funcionando exactamente como se había planeado. Las fuerzas del Consejo no solo luchaban contra las naves humanas, sino también contra sus propios miedos y su propia tecnología comprometida. Todas las naves humanas comiencen la fase 2, ordenó Sarah. La segunda fase fue aún más devastadora que la primera. En lugar de atacar las naves del Consejo, las fuerzas humanas comenzaron a rescatar a sus tripulaciones. Las naves se desfasaban hacia la realidad junto a las naves alienígenas dañadas y ofrecían asistencia médica y evacuación segura. Esto rompió por completo la psicología restante del Consejo. Habían venido a aplastar una rebelión, esperando una resistencia desesperada y una lucha encarnizada. En cambio, encontraron humanos que luchaban con una eficiencia imposible, pero que aún ofrecía misericordia a los enemigos derrotados. Muchas tripulaciones alienígenas simplemente se rindieron en lugar de seguir luchando contra un enemigo que parecía entenderlos mejor lo que ellos entendían a sí mismos. Los humanos aceptaron estas rendiciones con amabilidad y trataron a los prisioneros con un respeto que violaba todas las expectativas del Consejo sobre las especies primitivas. El maestro de guerra Vex del colectivo de la Colmena fue uno de los primeros en solicitar los términos. La conciencia colectiva que había parecido tan segura al principio de la batalla, ahora estaba fragmentada y confundida. Los humanos luchan de maneras que no deberían ser posibles, transmitió. Predicen nuestras acciones antes de que decidamos sobre ellas. Vuelven nuestra tecnología en nuestra contra. 6 meses después de la batalla de Próxima, la galaxia se veía completamente diferente. Las grandes cámaras de consejo en Nexus Prime se habían convertido en un nuevo tipo de lugar de reunión, donde las especies se congregaban como iguales en lugar de seguir antiguas jerarquías basadas en mentiras y miedo. Elena Vázquez estaba en el podio central, ya no obligada a sentarse en silencio en un rincón. Había sido elegida como la primera coordinadora de la Alianza del Mérito, representando no solo a la humanidad, sino a 17 especies que habían elegido la cooperación sobre la dominación. La ironía no se le escapó. La mujer que había sido ignorada durante 15 años era ahora la persona más influyente en la política galáctica. No estamos aquí para reemplazar un imperio con otro, anunció Elena a los representantes reunidos. Estamos aquí para construir algo que nunca ha existido antes. Una comunidad galáctica basada en la verdad en lugar del engaño. La cooperación en lugar del miedo. Los cambios habían llegado más rápido de lo que nadie había esperado. La vieja estructura del Consejo se había derrumbado a las pocas semanas de la derrota de Próxima. Cuando las fuerzas militares más poderosas de la galaxia no pudieron derrotar a los humanos que supuestamente eran primitivos, todas las suposiciones sobre la civilización galáctica tuvieron que ser reconsideradas. Especie tras especie había solicitado unirse a la Alianza del Mérito. Trajeron sus propias capacidades y conocimientos, creando combinaciones que sorprendieron a todos. Los gentiles compartieron sus tecnologías curativas con los investigadores médicos humanos, produciendo tratamientos que podían reparar el daño genético y extender la vida mucho más allá de los límites anteriores. Los cantores de cristal colaboraron con artistas e ingenieros humanos para crear sistemas de datos que convertían información compleja en hermosas e intuitivas pantallas. La investigación científica se convirtió tanto en arte como en análisis, haciendo que los descubrimientos fueran accesibles para mentes que pensaban de maneras muy diferentes. El sindicato de comerciantes trabajó con economistas humanos para desarrollar sistemas de intercambio justos que beneficiaran a todos los participantes en lugar de concentrar la riqueza entre unas pocas especies poderosas. Las rutas comerciales que habían sido controladas por los monopolios del Consejo se abrieron a cualquiera que pudiera aportar valor. El Dr. Marcus Chun había sido nombrado el primer ministro de Desarrollo Tecnológico de la Alianza. Su trabajo era coordinar la investigación entre especies cuyos enfoques de la ciencia eran completamente diferentes. Los resultados fueron espectaculares. La creatividad humana combinada con el conocimiento alienígena está produciendo innovaciones que ninguno de nosotros podría lograr por sí solo,
informó Marcus a la Asamblea de la Alianza. No solo nos estamos poniendo al día con los estándares tecnológicos galácticos, estamos estableciendo nuevos. La tecnología de desplazamiento de fase que había ganado la guerra estaba siendo adaptada para fines pacíficos. Sistemas de transporte que podían mover personas y carga instantáneamente a través de grandes distancias. Técnicas de fabricación que podían crear materiales con propiedades que parecían violar la física. Redes de comunicación que operaban más rápido que la luz y no podían ser interceptadas o interrumpidas. Pero los desarrollos más importantes fueron sociales y psicológicos. La alianza había demostrado que la cooperación entre diferentes tipos de mentes podía producir resultados que eran imposibles cuando cada especie trabajaba sola. La diversidad que el antiguo Consejo había visto como un problema era en realidad la clave para el progreso galáctico. La almirante Sarah Chun había sido nombrada la primera coordinadora de defensa de la alianza, pero su trabajo era muy diferente al del liderazgo militar tradicional. En lugar de prepararse para la guerra, estaba ayudando a las especies a resolver conflictos a través de la comprensión en lugar de la fuerza. Le estamos enseñando a la galaxia que la fuerza proviene de la cooperación, no de la dominación, explicó Sarah a su personal. Cuando las especies entienden la psicología y las motivaciones de las demás, la mayoría de los conflictos pueden resolverse antes de que se vuelvan violentos. Las técnicas de guerra psicológica que habían derrotado al Consejo estaban siendo adaptadas para la paz. Especialistas humanos en psicología alienígena estaban ayudando a resolver disputas que habían durado siglos. Al comprender lo que cada especie necesitaba y temía, podían encontrar soluciones que satisficieran a todos los involucrados. El ejemplo más dramático fue la resolución de la Guerra de las Lunas Ardientes. La jerarquía cristalina y el colectivo de la colmena habían estado luchando por sistemas estelares ricos en energía durante más de 200 años. Ambas especies necesitaban los recursos, y ninguna podía sobrevivir sin ellos. Los mediadores humanos estudiaron ambas culturas y descubrieron el verdadero problema. Los seres cristalinos necesitaban patrones de energía geométricos estables para que su conciencia funcionara correctamente. El colectivo de la colmena necesitaba fuentes de energía caóticas y variables para mantener su flexibilidad mental. Los mismos sistemas estelares podían proporcionar ambos tipos de energía utilizando diferentes métodos de extracción. La jerarquía cristalina podía cosechar energía ordenada de los núcleos estelares, mientras que el colectivo de la colmena podía recolectar energía caótica de las tormentas solares y las fluctuaciones del campo magnético. La solución era tan simple que ambas especies se preguntaron por qué nunca se les había ocurrido. La respuesta era que habían estado pensando como civilizaciones separadas en lugar de como partes de una comunidad más grande. La psicología humana, con su habilidad natural para comprender diferentes perspectivas, había encontrado la conexión que puso fin a 2 siglos de guerra. Avances similares estaban ocurriendo en toda la galaxia. La hegemonía Vex había solicitado la ayuda humana para transformar su cultura militar en algo más cooperativo. El maestro de guerra Tex, que había comandado las fuerzas de la colmena contra la humanidad, ahora trabajaba con sociólogos humanos para desarrollar nuevas formas de toma de decisiones colectiva. Incluso los Zefrianos, que habían sido los más resistentes al cambio, estaban comenzando a adaptarse. Kate Nor se había negado inicialmente a reconocer la alianza de mérito, pero su propio pueblo había votado para unirse cuando vieron los beneficios de la cooperación sobre la dominación. No entiendo cómo sucedió esto, admitió Kate Nor a Elena durante una reunión privada. La civilización Zefriana se ha basado en la superioridad durante 3000 años. Creíamos que la jerarquía era el orden natural del universo. La jerarquía basada en mentiras no es natural, respondió Elena suavemente. La cooperación basada en la verdad es más fuerte que la dominación basada en el miedo. Su gente está descubriendo que pueden lograr más como socios de lo que jamás podrían como gobernantes. La transformación no estuvo exenta de problemas. A algunas especies les resultó difícil abandonar las viejas formas de pensar. Hubo conflictos entre tradicionalistas que querían mantener el viejo orden y progresistas que abrazaban la nueva cooperación. Pero la mayor fortaleza de la humanidad resultó ser su capacidad para ayudar a otros a adaptarse al cambio. Psicólogos y trabajadores sociales humanos fueron enviados a todo el espacio de la Alianza, ayudando a individuos y culturas enteras a ajustarse a nuevas formas de vivir y pensar. La doctora Jennifer Williams, cuya investigación sobre la empatía cuántica había contribuido al éxito militar de la humanidad, ahora usaba las mismas técnicas para ayudar a las especies a entenderse a un nivel personal. Su trabajo estaba creando amistades entre individuos cuyas especies habían sido enemigas durante milenios.
La comprensión es la base de la paz, explicó Jennifer a un grupo mixto de ciudadanos de la Alianza. Cuando realmente entiendes cómo piensa y siente otra persona, se vuelve casi imposible odiarla. El miedo proviene de la ignorancia y la cooperación proviene del conocimiento. Los intercambios educativos fueron notables. Las universidades humanas aceptaban estudiantes de docenas de especies, mientras que los académicos humanos estudiaban en instituciones alienígenas de toda la galaxia. Los jóvenes que crecieron aprendiendo de múltiples especies estaban desarrollando formas de pensar que ninguno de sus padres había imaginado jamás. La fusión cultural estaba creando nuevas formas de arte, música, literatura y filosofía. La creatividad humana combinada con perspectivas alienígenas estaba produciendo obras que podían ser apreciadas por mentes que habían evolucionado en mundos completamente diferentes. El capitán Hake Morrison, cuya victoria en Kepler había iniciado la revolución militar, ahora comandaba la primera tripulación verdaderamente integrada en la historia galáctica. Su nave incluía humanos, gentiles, cantores de cristal, guerreros vexreformados e incluso algunos efrianos progresistas. Trabajar con diferentes especies es como tener acceso a formas completamente diferentes de resolver problemas, informó Hake. Cuando nos enfrentamos a un desafío, podemos abordarlo desde ángulos que ninguna especie por sí sola consideraría jamás. Los resultados son increíbles. La Alianza del Mérito estaba creciendo rápidamente. Nuevas especies solicitaban ser miembros cada mes, aportando sus propios conocimientos y capacidades a la comunidad en expansión. La galaxia estaba descubriendo que la cooperación podía lograr mucho más de lo que la competencia jamás había logrado. Elena Vázquez miró las estrellas desde su oficina en Nexus Prime, pensando en cuánto había cambiado desde que encontró aquellos archivos clasificados. El universo, de hecho, había mentido sobre el poder de la humanidad, pero al tratar de contenerlo, el viejo orden había creado el mismo futuro que habían temido. Los humanos no habían conquistado la galaxia por la fuerza. La habían transformado a través de la comprensión. Al mostrar a otras especies que la cooperación era más poderosa que la dominación, habían iniciado una revolución que se estaba extendiendo a cada rincón del espacio conocido. La marea había cambiado por completo. La jerarquía basada en el miedo que había gobernado durante milenios estaba siendo reemplazada por algo sin precedentes en la historia galáctica, una verdadera comunidad de mentes trabajando juntas para explorar el universo y desarrollar su potencial. El último informe del Dr. Marcus Chun mostraba que la tecnología de la Alianza avanzaba más rápido de lo que nadie había creído posible. Cuando diferentes tipos de inteligencia trabajaban juntas, podían resolver problemas que habían parecido imposibles cuando cada especie trabajaba sola. No solo nos estamos poniendo al día con lo que podríamos haber sido. Marcus,